Muy buenos días a todos. Nos encontramos en el ciclo de charlas virtuales Dr. Jorge Bustamante. Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de charlas virtuales. Saludamos a quienes nos están acompañando acá desde el Zoom y en vivo desde YouTube. Este ciclo tiene como objetivo divulgar las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto Argentino de Oceanografía, con la intención de llegar tanto a la comunidad científica como al público en general, generando a la vez un espacio en el cual se puedan realizar consultas. Cabe resaltar que estas charlas son abiertas al público en general. Aprovecho a invitarlos que nos sigan por nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades que involucran al Instituto y además hacernos llegar sus consultas y propuestas de los temas que les gustaría que se traten en estas charlas. Aprovecho la ocasión para comentarles que la próxima charla será el día 26 de octubre y estará a cargo del doctor Elvio Palma. La misma se denomina Circulación Oceánica y Productividad Biológica en el Atlántico Sudoccidental. En el día de hoy, la oradora será la doctora Cintia Piccolo. Ahora sí, paso a presentarles a Cintia. La doctora María Cintia Piccolo es licenciada en Meteorología de la Universidad de Buenos Aires y PhD en Oceanografía de Old Dominion University, Estados Unidos. El postdoctorado lo realizó en el Departamento de Oceanografía de la Université du Québec, en Canadá. Es investigadora superior contratada del CONICET y profesora emérita en el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. Fue directora del Instituto Argentino de Oceanografía, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur, editora de la revista GeoActa y presidente del Comité Nacional de Categorización 2011. Fue Deputy Secretary del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de las Ciencias Físicas del Océano y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Científico de la Investigación Oceánica. Ha recibido la medalla de oro otorgada por el Senado de la Provincia de Buenos Aires a mujeres destacadas en reconocimiento a la trayectoria científica, el Premio al Mérito Geográfico 2005, otorgado por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, y la distinción de la Asociación Industrial Química de Bahía Blanca a la trayectoria científica y apoyo a la comunidad, entre otros premios. Dirige y ha dirigido investigadores de CONICET, de la SIC y de la Agencia Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Ha dirigido hasta el momento 31 tesis doctorales y diversas tesis de licenciatura. El principal tema de investigación de la doctora Cintia Piccolo es la variabilidad climática en ecosistemas marinos y continentales. Cintia, cuando quieras te invito a comenzar con la presentación. Bueno, muchísimas gracias, todos me pueden escuchar sin ningún problema. Bien, muchas gracias por invitarme, por estar a todos los que están acá. Y bueno, es un tema que en este momento, y creo que siempre ha sido, de moda, porque la comunidad siempre está sometida a los eventos meteorológicos extremos, que forman parte de la variabilidad climática. Variabilidad climática, cambio climático, son esos términos que estamos más acostumbrados a escuchar. Y la palabra de evento extremo, lo primero que quiero enfocarme es tratar de saber qué es un evento extremo, ¿sí? Porque cada uno debe tener su propia percepción. Bueno, un evento extremo es en un determinado momento y en un determinado lugar, en donde el clima las condiciones ambientales, ¿no es cierto?, son superiores o tal vez inferiores a un determinado umbral característico, en el cual uno sabe que en un determinado lugar, en un determinado ecosistema, hay valores promedios. Cuando realmente vivimos, ¿no es cierto?, o notamos que estamos digamos, teniendo valores que no son los valores que estamos acostumbrados, uno ya empieza a tratar de ver, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos ante un evento extremo o no? Desde el punto de vista científico, ¿sí? Supongan que ustedes tienen en este caso, y tengo que pedir disculpas porque algunas de las figuras que voy a poner están en inglés, ¿sí? En este caso estoy hablando de la temperatura. Supongamos, ¿no es cierto?, que la podemos representar como una curva gaussiana, donde el promedio representa justamente los valores más comunes, más frecuentes, etc. Pero cuando hacemos, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de un extremo de temperatura, bueno, hablamos de olas de frío, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la temperatura ha bajado mucho más del valor que uno esperaba. O al revés, podemos tener olas de calor, donde las temperaturas son superiores a los valores que nosotros estamos acostumbrados.
Pero bueno, desde el punto de vista científico a veces es difícil tratar de explicar si estamos justamente ante un evento extremo de ola de frío o de ola de calor. Específicamente para el caso de la temperatura, que temperatura y precipitación son los dos parámetros que me van a escuchar hablar mucho a lo largo de esta charla. ¿Por qué? Porque son los dos parámetros que el panel intergubernamental para el cambio climático utiliza, ¿no es cierto?, para definir qué es lo que puede pasar a nivel, ¿no es cierto?, del planeta. Pero en los últimos trabajos de investigación que se están realizando, están incorporando otros parámetros. Como esto es una charla de difusión, me voy a centrar en los dos parámetros más comunes y en el cual la comunidad está acostumbrada, ¿no es cierto?, a que en la radio, en la televisión, ¿no es cierto?, salgan noticias referidas a ello. Y ahí acá estamos el gran problema donde los científicos a veces no estamos de acuerdo, y todo va a depender de los trabajos que nosotros leamos con respecto a este tema. ¿Cómo definimos ese umbral? O sea, ese valor promedio o lo que nosotros estamos acostumbrados o esperamos que pase en un determinado parámetro que estemos estudiando. Y es muy subjetivo. Si ustedes miran los trabajos de investigación que se han publicado, van a ver que los científicos no ponen, ¿no es cierto?, ni definen el mismo tipo de umbral. Hay algunos que directamente toman los valores promedio, o sea, tienen una larga serie de mediciones históricas, toman el valor promedio y realmente calculan las anomalías, cuánto el parámetro en un determinado lugar y momento, ¿no es cierto?, difiere de los valores promedios. Otros prefieren, ¿no es cierto?, utilizar otros definiciones matemáticas, ¿no es cierto?, mucho más elaboradas. Pero bueno, de todas maneras, y en general, para lo que va a ser esta charla, podemos realmente centrarnos en cuáles son las diferencias con respecto al valor promedio, ¿sí? Entonces, una nueva ciencia, y lo pongo, perdón que lo dije en inglés, pero realmente me resultaba muy difícil traducirlo, ¿no es cierto?, al castellano, que se llama, ¿no es cierto?, y se define, y se está estudiando específicamente los eventos extremos, y esa atribución, o sea, es una ciencia que surgió en los últimos años, en el cual cuando se da un determinado evento, sea una inundación, un incendio, o una ola de calor o de frío, tornados, una temporada, ¿no es cierto?, de huracanes más grandes, tratan de estudiar ¿a qué se lo atribuye? ¿Lo atribuimos al calentamiento global específicamente o es la variabilidad natural de nuestro planeta? Y ahí está el gran tema por el cual les dije a todos ustedes que depende de los papers que ustedes, los trabajos de investigación que ustedes lean, van a ver que no todos los científicos coinciden en eso. Y esto lo quería presentar para todos aquellos que estén interesados en conocer el tema de eventos extremos específicamente. Sí, el boletín de la American Meteorological Society se ha dedicado ahora a hacer una investigación, ¿no es cierto? Se fijan cada año cuántos eventos extremos en los diferentes países se han producido, ¿no es cierto? Y tratan de estudiar y tratar de explicar a qué se lo atribuyen, a la variabilidad natural o al calentamiento, ¿no es cierto?, o tal vez el calentamiento, ¿no es cierto?, de todo el planeta. Por ejemplo, en los primeros 8 informes que han realizado, de 168 estudios a nivel global, ¿no es cierto?, 73% directamente lo explicaron como un evento extremo originado por el cambio climático, la variabilidad climática. Mientras que el 27% de esos eventos que se realizaron no lo atribuyeron al cambio climático, sino que les dieron otras investigaciones. Les pongo aquí a ustedes, si quieren, les interesa el tema, ingresen, ¿no es cierto?, al boletín y pueden entrar y ver los artículos, ¿no es cierto? En este caso les pongo, por ejemplo, estudiaron los eventos del 2019 desde una perspectiva climática. ¿Sí? Esto fue publicado en enero del 2021 y ahora están estudiando, obviamente porque es la contribución de científicos que estudian a lo largo de todo el planeta eventos extremos. ¿Sí? Y esto es algo totalmente nuevo, ni siquiera lo di todavía en mis cursos de posgrado, porque cuando uno se centra nada más que en eventos extremos, uno ya tiene, o sea, tiene una nueva perspectiva de cómo se está estudiando. Pero hay una realidad. Estamos en este momento ante
Fíjense, esto lo saqué por supuesto y ustedes pueden entrar en la NASA y pueden ver, ¿no es cierto?, mes a mes, y qué es lo que está pasando a nivel planetario, y fíjense, la temperatura, ¿no es cierto?, del planeta ha aumentado 1 grado. Los que alguna vez tomaron mis cursos de cambio climático y de variabilidad climática, recordarán una figura, ¿no es cierto?, en el cual decía y mostraba todas las consecuencias que qué le podría pasar al planeta si aumentaba la temperatura global 0,8 grados centígrados, 1 grado centígrado, 1,5, 2, bueno, y cada vez, por supuesto, era mucho más catastrófico lo que le podía pasar al planeta. Bueno, la última vez, bueno, este año di el curso de posgrado, le digo que a raíz de la pandemia, la última vez que lo había dado era en el año 2019, porque la doy todos los años. Bueno, siempre en el 2019 consulté a la NASA y era 0,8. Por lo tanto, cuando explicaba a los estudiantes cuáles eran las consecuencias, ¿no es cierto?, fueron determinadas, ¿no es cierto?, consecuencias. Y ahora me encuentro en el 2021, entrando en la NASA, ¿no es cierto?, cómo era la temperatura del planeta, y bueno, llegamos a 1 grado. O sea que tuve que explicar a mis alumnos realmente cuáles eran las consecuencias que se habían pronosticado cuando aumenta la temperatura. Y el tema es que me gustaría ser optimista y decir que esto no va a seguir pasando, pero la realidad me indica que la temperatura del planeta está aumentando. Por supuesto, si miran esto, ¿no es cierto?, también lo consulté en la NASA, y si ustedes se fijan, el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, hay un nivel histórico, y en este momento, ¿no es cierto?, esto es de este año, este gráfico, sí, hay muchísima mayor cantidad de dióxido de carbono, y si uno habla con geofísicos, si habla con diferentes investigadores, cada uno tiene su percepción. Muchos le atribuyen todas las actividades humanas, otros le atribuyen parte de una variabilidad natural, los geofísicos también en relación, ¿no es cierto?, con el Sol, ¿no?, donde toda la fuente de energía de nuestro planeta viene. Bueno, los que estén interesados simplemente se los presento, hay muchísimas páginas donde se dedican nada más que a presentar los eventos extremos. Acá tomé algunos, como mayo del 2021, no voy a hablar solamente de esto, simplemente les digo que hay muchísimas páginas que la gente puede consultar y ver qué es lo que ha pasado a nivel mundial. En nuestro caso particular, en mayo, ¿no es cierto?, de este año, del año 2021, ustedes saben que para nosotros, ¿no es cierto?, la Antártida es una zona muy importante, y cuando se desprenden, ¿no es cierto?, hielo de la plataforma antártica es un tema porque produce numerosas consecuencias, desde el punto de vista biológico, climático, de la interacción mar-atmósfera, etc. Y bueno, en mayo, ¿no es cierto?, de 2021, realmente se desprendió de Antártica realmente, fíjense, 4.320 kilómetros cuadrados, que lamentablemente, ¿no es cierto?, se pierden, y bueno, hay gente que lo está estudiando en este momento, pero esto se produce, por supuesto, como una consecuencia, ¿no es cierto?, del calentamiento global y de la interacción de la atmósfera, ¿no es cierto?, con el continente, en este caso el continente antártico, y el agua. Esto está puesto en la isla de Mallorca como para comparar, ¿no es cierto?, la dimensión que tiene, ¿sí?, este iceberg que se desprendió de la Antártida. Bueno, pero también esto es grande, estamos hablando de grandes kilómetros, pero si vamos a Pehuenco, por ejemplo, que es un lugar que yo realmente amo, bueno, con una sudestada importante, ¿no es cierto?, se produjeron una erosión, ¿no es cierto?, muy importante en las costas, ¿no es cierto?, donde vemos cárcavas, y hay peligros, ¿no es cierto?, de aquellas casas que han sido construidas cerca del mar, realmente tengan problemas. O sea que cuando hablamos de eventos extremos, como ustedes ven, les estoy presentando diferentes escalas de tiempo y escalas espaciales, ¿sí? Si hablamos de tornados, por ejemplo, la doctora Schwarzkopf, que fue realmente la que mayor estudió
muchísimo los tornados registrados en la República Argentina, si lo comparó con los tornados que se producen en Estados Unidos, y bueno, lo que más temor tenemos en los tornados es el viento, ¿sí? La destrucción del viento. Y bueno, estudió, y bueno, tenemos zonas que sabemos, ¿no es cierto?, que siempre históricamente se producen tornados. El tema es que se han incrementado la cantidad de tornados, tenemos islas de calor. Podemos consultar el Servicio Meteorológico Nacional, estos son datos de este año, del 2021, donde también nos indican récords, ¿sí? Porque tenemos, esto es la temperatura, y como ven, las anomalías positivas, y vemos que está todo rojo, de alguna manera vemos que la anomalía se refiere a la diferencia que hay de los valores medios de la temperatura de cada uno, ¿no es cierto?, ahí en las provincias. Y fíjense que, por lo menos abril 2021, tuvimos anomalías positivas, significa que nuestro país, ¿no es cierto?, estuvo más cálido. Y acá nos muestra, ¿sí?, los récords, o sea, la temperatura media más alta, en qué localidades, ¿no es cierto?, de nuestro país se generaron en abril, por ejemplo, en este caso de 2021. Y así pueden ir ustedes observando qué es lo que pasa en sus localidades, si están interesados en el parámetro temperatura. También existen los mismos estudios que hace el Servicio Meteorológico Nacional para la precipitación, pueden ver los récords de donde hubo precipitaciones más altas de ese umbral que le estaba mencionando a ustedes en el comienzo, o si ustedes quieren esos valores medios donde uno espera en un lugar. Y fíjense que hubo en este caso, ¿no es cierto?, en abril, 3 localidades que tuvieron precipitaciones más altas de lo normal. Bueno, las temporadas de huracanes ha sido increíble y hay toda una ciencia ahora, ¿no es cierto?, científicos que están estudiando porque son sistemas, ¿no es cierto?, interesantes, pero producen muchos daños y pérdidas de vidas, ¿no? O sea, les puedo mostrar numerosos ejemplos, por ejemplo, este es el huracán Harvey, donde aquí vemos en Orange, en Texas, donde estaban las calles totalmente inundadas, ¿no es cierto? Hoy, digamos, en septiembre 27 del 2021, donde estamos ya a principios de octubre y todavía seguimos hablando de huracanes. La temporada de huracanes hace 20 o 25 años, más o menos eran 3 meses, ahora vemos que la temporada de huracanes se está extendiendo en el tiempo, ¿sí? Y obviamente son sistemas que, bueno, son monitoreados para ver si llegan o no, ¿no es cierto?, al continente, porque si llegan al continente ya sabemos que puede haber pérdidas en infraestructura, la gente tiene que evacuarse, etc. Ahora, en septiembre 27 de 2021 tenemos el huracán Sam, ¿sí? Y si bien septiembre es todavía una temporada de huracanes, este año se planea, ¿no es cierto?, que tal vez octubre va a haber problemas, pero ya, digamos, de 3 meses ahora estamos hablando a mayor cantidad de tiempo. ¿Y qué pasa en nuestro país, por ejemplo? Bueno, si ustedes se fijan, sabemos que la zona de Chaco, Corrientes, Formosa ha sufrido numerosas veces, es datos del 2019, inundaciones, etc. Y sin embargo ahora, en el año 2021, fíjense la bajante que hay extraordinaria en el río Paraná y la reducción en la navegación. O sea, como ustedes observan, le estoy poniendo todos ejemplos como para introducirlos a cuando hablamos de eventos extremos. Ustedes siempre tengan en cuenta la variabilidad espacial y la variabilidad temporal. Hay eventos, ¿no es cierto?, en este país, esto es del 2021, yo les mostré antes del 2019, en 2 años tenemos consecuencias en la misma región de nuestro país totalmente diferentes, ¿sí? Y sin embargo, cuando les mostré los huracanes, o, por ejemplo, esta tormenta en Houston en el 2021, Houston está localizado enfrente del Golfo de México, tiene un clima relativamente cálido, justamente por la latitud en la cual está localizado. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, Houston, estas son localidades cercanas, ¿no es cierto?, a Houston, fíjense las temperaturas. Estamos hablando de valores negativos, pero valores negativos que uno espera encontrar, ¿no es cierto?, en Canadá, ¿no es cierto?, o en el norte de Estados Unidos. Pero estamos hablando de Houston, ¿sí? Y para que ustedes vean, en Galveston, por ejemplo, en febrero, fíjense
cómo había bajado la temperatura para generar esta circunstancia, en el cual, ¿cuál es el problema de esto? No están acostumbrados los habitantes ¿no es cierto?, por ejemplo en Texas, a sufrir esa bajada de temperatura tan importante. Una cosa es estar en Canadá y que esto suceda, donde la gente está habituada a estas temperaturas, ¿no es cierto?, las casas están habituadas, pero en Houston no están acostumbrados a que sucedan estas cosas. Y por supuesto, si nos referimos a los océanos, se observa, ¿no es cierto?, el pronóstico para el año 2025 y 2100, ¿no es cierto?, por eso, ¿no es cierto?, es importante el pronóstico de lo que va a llegar a pasar en los próximos años. Y bueno, aprovecho a decir algo que estábamos hablando antes de que comenzara esta reunión, es que justamente el pronóstico de lo que va a pasar a futuro es fundamental para que nosotros podamos prevenir ante este tipo de eventos. Y bueno, el Premio Nobel de Física este año, ¿no es cierto?, se lo van a dar a un meteorólogo, ¿no es cierto?, a dos, a Manabe y Hasselman, por el modelo justamente del clima del planeta, ¿no es cierto?, porque cuantificaron muy bien la variabilidad en predecir realmente el clima global. Y esto que le estoy mostrando es justamente las predicciones, que estemos atentos. Bueno, en el caso de los corales, sabemos, hay mucho turismo asociado a las zonas donde hay corales. Sin embargo, sabemos que se están muriendo, se están volviendo cada vez más blanquecinos por cambios en el pH, las líneas de las zonas costeras, por la erosión, por las tormentas, hay muchos cambios en las lagunas, ¿no es cierto? Bueno, ya les mostré ejemplos sobre hielo y lo que está pasando, ¿no es cierto?, por la pérdida realmente de hielo, bueno, y podría seguir enumerando, ¿no es cierto?, inundaciones, sequías, etcétera. Entonces, todo esto fue una introducción como para que ustedes se den cuenta. De alguna manera, cuando uno tiene que estudiar estos eventos, lo primero que tiene que hacer es ver qué eventos extremos y en qué lugar los quiero estudiar. No es lo mismo vivir en Canadá y tratar de analizar cuáles son los eventos extremos de Canadá, a nosotros aquí en el estuario de Bahía Blanca, en la zona costera, cuáles son para nosotros, ¿no es cierto?, nuestras comunidades, qué eventos extremos debemos estudiar. Entonces, una vez que tenemos eso en claro, o sea, qué tipo de eventos quiero estudiar y me localizo en el ecosistema que quiero analizar, entonces sí comienzo con analizar este tipo de cuestiones y preguntas que me tengo que hacer. O sea, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento extremo? ¿Cuál es la magnitud de ese evento? Lo que es muy importante es qué duración temporal tiene el evento. ¿Va a durar un día? ¿Es un tema de 2 a 3 días? O sea, no es lo mismo la duración temporal, por ejemplo, de una ola de calor o de una ola de frío, porque no es lo mismo que los seres humanos o una determinada comunidad tenga que vivir 1 o 2 días de frío, a que tenga que estar una semana, ¿no es cierto?, o 15 días, ¿no es cierto?, sufriendo una ola de frío. No es lo mismo. Ahí surgen las enfermedades, la gente no está preparada, etc. Y por supuesto después, ¿cuáles son las consecuencias que quedan? ¿Sí? Eso es lo que uno estudia cuando quiere dedicarse a analizar los eventos extremos de una determinada región. Entonces, esto está en una especie de esquema, o sea, cómo afecta a los sistemas humanos y, por supuesto, los sistemas naturales. Porque, claro, los seres humanos vemos la radio, la televisión, etcétera, y nos fijamos qué nos puede pasar a nosotros. Pero lo que es tal vez más importante es qué le pasa a la comunidad biológica ante un determinado evento extremo y dependiendo, ¿no es cierto?, qué ecosistema estemos estudiando. No es lo mismo cómo va a responder un ecosistema marino a un ecosistema terrestre, ¿no es cierto?, porque va a depender de las características del ecosistema. Entonces, ¿qué extensiones espacial puede tener un determinado evento? ¿Con qué frecuencia? Que eso es lo que está llamando la atención actualmente
¿Y por qué a veces estamos hablando de la parte de eventos extremos? Porque ahora cada vez son más frecuentes. Por ejemplo, tormentas eléctricas, siempre hubo. Es natural una tormenta eléctrica. Lo que no es tan natural es la frecuencia. Por ejemplo, el año pasado no, pero hace 3 o 4 años tuvimos en las costas una frecuencia de tormentas eléctricas que hubo bastantes accidentes en las playas y no estábamos acostumbrados. La gente llovía y a lo mejor se metía al agua igual. No está bien hacer eso, justamente. Cuando hay una tormenta tenemos que estar lejos del agua. Y por supuesto la duración. Entonces, comprender los procesos que conducen a la creación de los eventos extremos realmente es lo más importante que en este momento los científicos están estudiando. Hay un hermoso trabajo que se dedica específicamente a eventos extremos, que fue escrito hace más de, ¿no es cierto?, 10 años por Stephenson, y él da una teoría con respecto a la generación de eventos extremos. ¿Sí? 2 principios, uno puede estar de acuerdo con uno o puede estar de acuerdo con otro. Donde, en principio, él dice que hay un principio evolutivo, es decir, que los acontecimientos extremos no surgen espontáneamente, ¿sí? Evolucionan, ¿sí? De fenómenos menos extremos hasta convertirse en eventos más severos. ¿Qué es lo que el ejemplo que les acabo de decir? Es común tener tormentas eléctricas, sin embargo, ¿no es cierto?, hubo periodos que tuvimos muchas más tormentas eléctricas de lo habitual. Y por otro lado, el principio que es estacionario, es decir, que existe una especie de equilibrio. A ver, como sequías e inundaciones, a ver si pueden entender lo que quiere decir. Es decir, hay eventos máximos, eventos mínimos, pero que a lo largo del tiempo hay una especie de balance entre los extremos. De hecho, cuando hablamos del fenómeno de la precipitación, sí, en algunos casos, el ejemplo que les acabo de poner, ¿no es cierto?, con la provincia de Chaco, Formosa, donde está el río Paraná, hay momentos en que tenemos inundaciones, en este momento estamos teniendo una sequía. Sí, bueno, uno puede estar de acuerdo con alguno de los dos y los tengo que presentar a los dos porque depende de los trabajos de investigación que ustedes sigan, van a ver que no todos los científicos con respecto a este tema opinan igual. Pero lo que sí es seguro es que los eventos extremos, ¿no es cierto?, en general, cuando son severos, que es lo que nos tenemos que preocupar los tomadores de decisión, es cuando generan grandes pérdidas de vida o infraestructura, o la calidad ambiental se pierde. Hay eventos que son raros, ¿sí? Ok, son muy, muy, muy inusuales. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento en el Paraná, podemos realmente ver como que realmente es bastante inusual, porque no es común, ¿no es cierto?, que no se pueda navegar el río Paraná. Ustedes saben que hay muchísimo, ¿no es cierto?, en Rosario, o sea, están viniendo a Bahía Blanca los buques, ¿no es cierto?, para el intercambio, porque no pueden entrar, el intercambio de materia prima, porque no pueden ingresar a veces a Rosario. Hay otros eventos que son ciertas variables meteorológicas que son extremas. Y hay eventos que denominamos como de alto impacto, porque son, en general, sistemas meteorológicos que son de muy corta duración, que son las tormentas severas. Entonces, cuando uno va a estudiar eventos extremos, uno tiene que definir, ¿me voy a dedicar a lo que son nada más que eventos severos?, porque es lo que yo quiero analizar, qué es lo que está pasando en el ecosistema, o me dedico nada más a aquellos extremos que se producen, que son raros, se definen como raros, porque se producen una que otra vez, o no, me dedico a los que son de alto impacto. Y es ahí lo que un científico tiene que hacer. Entonces, los eventos extremos son muy difíciles de definir, pero muy fáciles de identificar. ¿Sí? Y la severidad, por supuesto, depende, bueno, de las consecuencias en cada uno de los ecosistemas. Entonces, son algunos inusuales y raros, la severidad suele ser muy diferente, ¿no es cierto?, de acuerdo a qué eventos podemos tener, y otro de los parámetros que nos interesa saber es la rapidez. ¿Sí? Entonces, hay eventos inusuales que son severos y hay otros eventos que son inusuales, pero no son severos. Entonces, de acuerdo a Stephenson. Y bueno, y entonces los tenemos que ir estudiando. Entonces, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la precipitación. Hay un rápido crecimiento de las tormentas debido a inestabilidad convectiva y baroclínica. Hay un desplazamiento de los sistemas meteorológicos, a veces hasta una ubicación donde uno no lo espera. Por ejemplo, uno no espera un huracán en Boston, ¿sí?, o una helada tardía en primavera. Sin embargo, se están dando. A veces hay coincidencia de diferentes procesos.
atmosféricos, y eso es lo que los meteorólogos estamos tratando de estudiar, y en regiones intermedias, por ejemplo, estamos observando de que se están observando eventos que son más característicos de las zonas intertropicales. Por eso ahora en el Servicio Meteorológico Nacional están definiendo, no solamente nos dan los valores medios, sino que están definiendo mes a mes los valores extremos, ¿no es cierto?, que se están produciendo en el país, porque tenemos que de alguna manera monitorearlos y tener una larga serie de tiempo. Y por supuesto, la persistencia o recurrencia de un determinado extremo. Y bueno, este gráfico que les pongo, y vuelvo a pedir disculpas porque es en inglés, por ejemplo, está fuera de moda, pero se los presento igual. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles cómo va cambiando lo que nosotros, el conocimiento que nosotros tenemos sobre este tema. Hace más de 10 años yo les presentaba a los estudiantes temperatura y precipitación. Bueno, si consideramos que ese parámetro sigue una curva de tipo Gauss, donde tenemos el valor promedio, ¿no es cierto?, en el máximo, y tenemos los valores extremos, ¿no es cierto?, en los extremos de la curva. Bueno, si hay un cambio climático, digo, uno va a esperar que a lo mejor el promedio cambie, como si hubiera un corrimiento de esa curva de Gauss y tengamos, ¿no es cierto?, un nuevo promedio, y bueno, se está calentando todo el planeta, vamos a tener muchísimos más eventos de calor y eventos de frío. O en precipitación, lo mismo, ¿sí? Tenemos un valor promedio, pero bueno, tenemos extremos de precipitación donde podemos tener sequía o inundaciones. Sin embargo, yo les acabo de mostrar lo que ocurrió en Houston este año, y no puedo decir que realmente eso, ¿no es cierto?, que no tenga Houston. Uno esperaría que Houston o toda la zona de Texas, que es lo que más estuve estudiando, por eso les pongo este ejemplo, o sea, tuvieran, ¿no es cierto?, muchísimo más calor que lo usual. Sin embargo, ¿no es cierto?, esto tal cual no se da, y bueno, he visto numerosos trabajos en el cual están revisando toda la serie histórica para ver si esto es lo que vamos a pasar a futuro. Van a haber muchísimos trabajos del panel intergubernamental para el cambio climático, que de ahora en adelante voy a llamar como IPCC, y se está revisando continuamente cuáles son entonces cómo tenemos que definir qué es lo que va a pasar a futuro. Ahora, ¿cómo lo estamos estudiando en nuestro grupo de investigación? Como dijo en mi introducción, y se lo agradezco, bueno, nosotros tenemos que difundir lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, les voy a mostrar algunas figuras de investigadoras de mi grupo de trabajo, ¿no es cierto?, Jean, ¿no es cierto?, que ustedes lo van a ver, un becario, ¿no es cierto?, del instituto, y Carla Valiani, fundamentalmente es el trabajo de investigación de Carla Valiani, que junto con la doctora Carla Menéndez, y forma parte de nuestro grupo de investigación, los que estamos tratando de ver, y acá les pongo el ejemplo del 15 y 16 de julio de 2017, es demostrarles, ¿no es cierto?, que qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en la zona de rompiente, llamamos zona de surf, de las olas, en el zooplancton, qué es lo que pasa realmente cuando pasan, ¿no es cierto?, una tormenta. Una tormenta realmente que fue bastante inusual por la fuerza y la intensidad que tuvo. Hubo problemas, ¿no es cierto?, en las zonas costeras. Medíamos el viento, el nivel del agua, que alcanzó niveles bastante importantes, medíamos las olas, la altura de las olas, para que de alguna manera se midieron variables físicas, ¿no es cierto?, en la zona de surf, y Carla, ¿no es cierto?, Carla Valiani, ¿no es cierto?, acá la vemos midiendo con alguien que ya no está más, pero lo vamos a recordar siempre, que Jorge Bustamante, ¿no es cierto?, muestraban en la zona de surf, ¿no es cierto?, cómo era antes, durante y después del pasaje de la tormenta, ¿no es cierto?, si había variaciones en la comunidad zooplanctónica, si la tormenta de alguna manera, o las variables físicas que habían ocasionado esa tormenta, realmente producen términos. Y de hecho, ya está presentada la tesis doctoral, ¿no es cierto?, en el cual ha logrado, ¿no es cierto?, resultados muy interesantes con respecto al efecto de las tormentas, ¿no es cierto?, en la comunidad zooplanctónica. No es algo que voy a hablar yo, simplemente yo me dedico
cual hubo una tormenta, ¿no es cierto?, severa, muy importante, ¿no es cierto?, y justamente cuando se estudian los eventos extremos, se tiene que trabajar en forma interdisciplinaria, porque no es solamente lo meteorológico, queremos saber cómo afecta las diferentes comunidades, ¿sí? Entonces, también hemos estudiado la zona de Pehuenco y hemos identificado cuántas veces se producen vientos mayores a 40, ¿no es cierto?, kilómetros por hora, y son abundantes. ¿Y por qué queremos saber eso? Para saber cuál es la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de la costa. Entonces, acá les muestro un trabajo que hizo una investigadora que acaba de ingresar al IADO el año pasado, que es la doctora Bustos, y analizó justamente el efecto de los vientos fuertes sobre los sectores de playa y la erosión. Ha sido, ¿no es cierto?, acá les muestro nada más, un trabajo de 2 años, muy importante, pero lo hizo justamente para tratar de definir cuál es la vulnerabilidad de toda la zona, no solamente donde está la villa balnearia de Pehuenco. ¿Por qué? Porque esta villa vive del turismo. Si se destruye la playa, ¿no es cierto?, hay consecuencias económicas, entre tantas, ¿no? No solamente de los habitantes de la población. Ahora, ¿cómo se estudia? Y esto lo voy a mostrar relativamente rápido, simplemente les pongo un ejemplo de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un índice, ¿no es cierto?, justamente de clima extremo. Por eso está en inglés, aquí les pongo el link si quieren saber, y considera, ¿no es cierto?, 5 o 6 variables, que por supuesto tiene que ver con las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas, si hubo sequía, si hubo mayor precipitación. O sea, tomó las variables meteorológicas más importantes, desarrolló un índice, y ese índice, ¿no es cierto?, lo muestra a la población para que vea si el país o determinadas zonas están sometidas a un clima extremo. ¿Sí? Ese índice lo denominó SEI. Nosotros todavía en Argentina no lo hemos realizado, ¿sí? Pero quiero mostrarles cómo se está estudiando a nivel mundial los índices, y lo puse justamente en inglés para que traten, el que está interesado en saber el tema, entrar en esta página, porque se dedica a Clyburn, es muy importante, y directamente tomó variables meteorológicas como número de días con heladas, temperaturas máximas, número de días con temperaturas mínimas, etc. Son 27 variables meteorológicas, en el cual se incluye el viento, la precipitación, las sequías, etcétera, y en el cual se las analiza en un determinado periodo de tiempo. Les sugiero, ¿no es cierto?, que entren en esta página, y está el link, ¿no es cierto?, porque como no hay una definición única a nivel mundial para definir un clima extremo, como ya a ustedes les dije, tiene que haber una forma de trabajo donde los científicos puedan comparar las diferentes regiones. Entonces, ¿no es cierto?, se desarrolló un índice, ¿no es cierto?, de índices extremos, en el cual trata de analizar qué es lo que está pasando en cada región y podamos hablar el mismo idioma, porque los índices son todos iguales, ¿no es cierto?, o la forma de analizar cada índice. Entonces, fundamentalmente se basan en la duración, en la intensidad, en la persistencia de estos eventos extremos, ¿no es cierto?, y por supuesto son todos meteorológicos, y por ejemplo el término de ola de calor, podemos hablar que lo estamos definiendo de la misma manera, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá dice, ¿no es cierto?, el día, ¿no es cierto?, más cálido, con referido a la temperatura máxima, la temperatura mínima, cuántas noches, ¿no es cierto?, días de noche frías, o, ¿no es cierto?, solamente las noches, o todo el día. Bueno, hay un montón de parámetros meteorológicos que son 27. Y le quería compartir entonces, ¿no es cierto?, lo que nuestro grupo de trabajo hizo. En este caso, se pueden encontrar, en el 2019 lo publicamos. Esto, si bien Ferrelli, el investigador, el doctor Ferrelli, es el primer autor, pero la doctora Andrea Brendel también participó, la doctora Vanina Aliaga, y bueno, por supuesto, también, ¿no es cierto?, como miembro del grupo de investigación participé en este trabajo, donde tratamos justamente de ver qué es lo que pasaba en nuestra región, donde nosotros habitamos. Sí, bueno, esta fue la región de estudio.
Aquí vemos dónde está la elevación, ¿sí? De toda esta zona, y por supuesto nosotros tenemos Sierra de la Ventana, ¿no es cierto? Y tenemos todo el sur de la provincia de Buenos Aires, pero esta es la zona donde en general nosotros trabajamos. Acá está el estuario de Bahía Blanca, la zona Pehuncó, Montermoso, bueno, donde la mayoría de nuestros estudios se están realizando. Y justamente hicimos, ¿no es cierto?, analizamos las tendencias de 2 parámetros nada más, de la precipitación y de la temperatura diaria, ¿sí? En toda esta, ¿no es cierto?, en esta zona sur, digamos, de la provincia de Buenos Aires, tratando de observar a ver qué pasaba con estos 2 parámetros, si de alguna manera podíamos definir cómo se comportaba con respecto a clima extremo, ¿sí? Y eventos extremos. Entonces, bueno, utilizamos las mismas definiciones que ya antes les mostré, ¿no es cierto?, basados en estos 2 trabajos, la temperatura máxima, diaria, la mínima, los días de precipitación, etcétera. Esto lo hice corto. Y bueno, lo que nosotros encontramos es que en nuestra zona de estudio donde nosotros estamos, encontramos 4 regiones subclimáticas. Como ustedes pueden ver, esta zona está muy relacionada, ¿no es cierto?, a la altura, porque por supuesto tenemos la Sierra de la Ventana, ¿no es cierto?, y todo el sistema de Tandil. Bueno, obviamente estudiamos muchos años de datos que pudimos obtener del Servicio Meteorológico Nacional y donde no tenemos también del INTA, desde el año 1970 hasta el año 2017. O sea que estudiamos cerca de más de 45 años, para tratar de ver qué era lo que pasaba, ¿no es cierto?, con estos temperatura y, ¿no es cierto?, y precipitación. Y acá les observo, les muestro de estas 4 subregiones climáticas que nosotros definimos. Esto es la temperatura máxima anual, la temperatura mínima anual y la precipitación anual, y encontramos que, ¿no es cierto?, hay una zona como de quiebre, ¿no es cierto?, en el cual podemos definir un comportamiento en cada una de las variables, ¿sí?, un comportamiento, ¿no es cierto?, que ha cambiado desde el punto de vista histórico en los últimos 15 años. O sea, el análisis entonces exhaustivo de la temperatura y la precipitación extremas, bueno, nos permitió identificar esas regiones. Lo que sí, una de las cosas más importantes que cuando tenemos que trabajar en eventos extremos, es que todo lo que observamos estaba relacionado a extremos de corta duración. Eso identificó a nuestra zona de estudio. Eventos, ¿no es cierto?, de corta duración. Por eso, en alguna medida, el estudio de las tormentas, por ejemplo, que estamos viendo en las zonas costeras, para nosotros resultó, ¿no es cierto?, muy importante, porque son eventos cortos y eventos que sí se demostró que generan hasta variaciones en los ecosistemas biológicos, ¿sí?, entre tantos. Entonces, las subregiones centrales presentaron los días más cálidos en verano y aumentos en la temperatura máxima, ¿no es cierto?, aumentos de las máximas y las mínimas en el sur, los días con heladas, por ejemplo, aumentaron. Acuérdense que estudiamos más de 45 años de datos reales medidos, no fueron datos de modelos, ¿sí?, fueron datos de mediciones. Bueno, la precipitación obviamente no fue homogénea, ¿no es cierto? La región norte, noreste fue más importante, y en el centro-sur, y sobre todo en los últimos, como les dije antes, los últimos 15 años se observaron que hay variaciones importantes. La región norte fue la más lluviosa, tuvimos, con respecto al comportamiento de la temperatura máxima y mínima, la subregión del noroeste se la dividió, ¿sí?, por el efecto de la elevación. El centro, por ejemplo, la zona centro fue el área de transición más importante entre la región lluviosa y la región más seca, y por supuesto la región sur de la provincia de Buenos Aires tendió a la aridez. Uno eso lo espera, ¿sí?, porque estamos cerca, ¿no es cierto?, y estamos en la puerta de la Patagonia, como se dice habitualmente en nuestra región, ¿no es cierto? Pero acuérdense que estamos hablando de extremos, lo que indica que si tendió a la aridez, tendió a una aridez más importante de lo normal, de lo que uno realmente tiende a esperar.
Entonces, bueno, ¿cuál fue el título? ¿Cómo enfrentamos el problema? Usted me describió algunos eventos extremos, me dijo cómo se está estudiando a nivel normal, mundial, cómo lo estudiamos en nuestra zona. Ok, ¿cómo enfrentamos el problema? Bueno, existe una variabilidad climática, eso es real, de causas naturales y algunas originadas por el hombre. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay daños, ¿no es cierto?, y efectos en los sistemas naturales, hidrológicos, en la macroeconomía, en la población, todo lo que ustedes quieran nombrar. Entonces tenemos que estudiar cuál es el riesgo de cada uno de nuestros ecosistemas con respecto a la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, amenazas sabemos, y hay numerosas. Puse todas, no en nuestra zona en particular. Esto puede ser, digamos, son amenazas a nivel mundial, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos huracanes, pero sí tuvimos 2 casos de tormentas tropicales que realmente salieron en los diarios y se estudiaron en particular. Y por supuesto hay una vulnerabilidad que no es igual en cada ecosistema ni no es igual en cada región. Por eso cuando estudiamos eventos extremos, vuelvo a repetir, y creo que lo dije muchas veces a lo largo de esta charla, fijémonos qué lugar estamos estudiando, qué latitud, cuál es nuestro ecosistema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mitigarlos. ¿Cómo lo mitigamos? Bueno, hay que reducir la amenaza de los gases del efecto invernadero, la contaminación, todo lo que de alguna manera puede generar, ¿no es cierto?, o aumentar estas amenazas, sobre todo los incendios, por ejemplo, que a nuestra zona es algo muy importante. Y por supuesto hay cosas que no las vamos a poder cambiar, por lo tanto tenemos que elaborar las mejores formas de adaptarnos. Hay gente, ¿no es cierto?, que en la adaptación decide abandonar el ecosistema. Hubo un pasado hermoso, un presente que es el que estamos viviendo. Sabemos que de alguna manera tenemos que adaptarnos y no lo podemos cambiar, ¿no es cierto?, porque hay conductores del cambio climático que en este momento, como vemos a lo largo de estos años, no hemos podido hacer mucho para cambiarlos, pero por supuesto tenemos a la población, la economía, el trabajo, o sea, hay numerosos temas que nos preocupan, por lo tanto uno puede abandonar, ¿no es cierto?, el ecosistema y tratar de definir cómo nos adaptamos o no, seguir adelante con lo que estamos haciendo y ver cuáles van a ser, ¿no es cierto?, las consecuencias. Y bueno, tenemos que entonces hablar de resiliencia, y yo creo que es una palabra fundamental de ahora en adelante con respecto no solo a los eventos extremos, sino al cambio climático. Sí, ¿qué significa, no? Y lo puse ahí arriba, ¿no es cierto?, para refrescar la memoria, es cómo nos adaptamos o nos sobreponemos, ¿no es cierto?, a estos momentos críticos que puede originar un evento extremo, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos nosotros como comunidad o como científicos? ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, vuelvo a repetir las 2 palabras. De alguna manera, hagamos algo para mitigar. Cada ciudadano, cada científico, cada ser humano en su lugar particular tiene algo para hacer y que lo puede hacer. Desde ser eficientes en el uso de la energía, utilizar energía que sea más limpia, como lo llamamos, y tratar de ver, bueno, ahora hay hasta autos, ¿no es cierto?, que son eléctricos. Si no podemos hacer nada, adaptémonos para tratar de sufrir, ¿no es cierto?, lo menos posible algo que, bueno, tiene que ver. Entonces tratemos de mejorar las infraestructuras, protejamos en aquellas casas donde hay inundaciones o donde hay sequía, o a veces las tormentas. Me habrán escuchado que en la radio me han hecho muchísimas, ¿no es cierto?, preguntas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, voy a decir algo muy sencillo, voy a decir, como esto lo dice Piccolo en una charla, sí. Si sabemos que va a haber tormentas y va a haber mayor intensidad de tormentas y mayor precipitación, bueno, los techos de nuestras casas tienen que estar limpios, las canaletas tienen que estar limpias y vamos a hacer muchísimo, o sea, vamos a impedir que nuestras casas lo sufran, pero también todo lo que es la ciudad. O sea, hay cosas pequeñas que podemos hacer, ¿no es cierto?, los seres humanos, no solamente los científicos estudiando, ¿no es cierto?, las causas de estos eventos extremos, sino tratar de que cada uno de nosotros con educación, ¿sí?, que es fundamental, si la comunidad está educada, si la comunidad conoce estas cosas, ¿no es cierto?, cómo podemos hacer, si podemos conservar el agua o la comida, etcétera. O sea, cada uno, ¿no es cierto?, en nuestro lugar de trabajo, cualquiera sea, podemos hacer algo para, ¿no es cierto?, de alguna manera ante los eventos del clima, tengamos la capacidad para sobreponernos. Bueno, y así lo quiero terminar.
Espero que hayan disfrutado del tema y que, bueno, les haya podido dar una idea de cómo tenemos que enfocar el conocimiento. ¿Qué es lo que se conoce? No lo puedo decir porque hay muchos trabajos de investigación, pero por lo menos le compartí 2 o 3 trabajos que hacemos en el IADA. Gracias. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por la presentación tan completa. Han saludado por YouTube Blanca Fricci, Natalia Labia, Andrea Guamantinco, y hay una consulta de parte de Natalia Labia que pregunta: ¿cuál es el año cero a partir del cual se determina que la temperatura del planeta aumentó 1 grado? ¿Desde la era preindustrial al 2020? No, eso se hace justamente, a ver si puedo ir atrás en la presentación para mostrárselo, esperen, un momentito. Desde el año 1980, o sea, lo que hacen es el promedio. Bueno, ese es otro tema, justamente para tratar de hablarle cuando es el año cero. Realmente no es un año cero, sino cuál es el promedio cero, porque se toman 30 años de promedio y se comparan las anomalías con esos años. O sea, si ustedes se fijan acá en esto, fíjense, esto de este grado que aumentó, fíjense que se tomó el promedio de las temperaturas del año 51 hasta el año 80. Es decir, se tomó ese promedio de temperaturas y a partir de ahí se tomaron las anomalías. Porque si yo cambio, o sea, puedo cambiarlo, es más, muchos científicos toman del 80, por ejemplo, hasta el 2010. Claro, las anomalías no van a ser tan importantes si comparo los últimos 30 años, ¿sí? Porque ya estamos, fíjense lo que yo les mostré a ustedes cuando comparé los 47 años de datos, que había un cambio muy importante en los últimos 15 años. Por lo tanto, ese es un tema clave. Gracias por la pregunta, porque realmente es una pregunta muy inteligente. ¿Con qué promedio lo estamos, ese tema, justamente comparando esas anomalías? Bueno, acá les pongo el grado con lo que pasaba en los años 50, del 50 al 80, que es cuando yo era estudiante y había nacido ya, ¿sí? O sea, ese promedio, ¿no es cierto?, estamos en este momento con un grado digamos, más alto. O sea, muy buena pregunta, y ustedes siempre fíjense, cuando miren las anomalías, ¿cuál fue el promedio que los investigadores utilizaron para calcular las anomalías y para ver en dónde estamos, ¿no es cierto?, ubicados y localizados? Gracias, Cintia. Natalia te hizo otra pregunta también. Quiere saber si puede sugerir alguna lectura de su autoría u otra para citar la afirmación de que en Argentina los eventos extremos son cada vez más frecuentes. Oh, sí, o sea, si vos, Ana, podés tomar, yo ahora no tengo nada para anotar, pero si me manda el mail o me escribe al mail, a este mail que puse aquí, ¿no es cierto?, que es en Gmail, que me escriba y le puedo dar un montón de bibliografía de lo que nosotros hemos trabajado. Y hemos trabajado, por lo menos en mi caso particular, en los últimos más de 20 años, porque estoy del cambio climático hasta en la ciudad de Bahía Blanca, puedo hablar de más de 30 años más con respecto al cambio climático. Sí, que me escriba. Buenísimo, gracias, Cintia. ¿Alguien quiere hacerle alguna consulta, Cintia? Cintia, una consulta. Sí. Bueno, felicitarte, estuvo muy linda la charla, muy interesante. A nivel país, ¿hay algún grupo de expertos que se han reunido como para conversar estos eventos más allá de lo que ustedes han estudiado, digamos? Sí, por supuesto. Mira, hay un grupo muy importante en la UBA. Primero que tenemos, ¿no es cierto?, representantes ante el panel intergubernamental para el cambio climático. O sea, tenemos representantes, ¿no es cierto? Bueno, creo que uno hay en el IADO, en la parte biológica también, sí. ¿No es cierto?, que eso es importante. El trabajo que ha hecho Valeria Guinder. Y a nivel país, realmente, el grupo más fuerte, por así decirlo, es el grupo que está justamente en la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde, bueno, o sea, todos los meteorólogos están, que estudiamos, o sea, existen 2 lugares en este momento del país donde se puede estudiar la licenciatura en meteorología, pero la histórica es justamente en la Universidad de Buenos Aires, y hay
numerosos trabajos, o sea, no quiero quedar mal con nadie, pero realmente que se ha trabajado en el tema, sobre todo también en los extremos, ¿sí? En los eventos extremos, por ejemplo, de temperatura, hace bastantes años, Barrucán, pero también está el doctor Barros, el doctor Muñoz, a ver, no quiero quedar mal con toda la cantidad de gente que está trabajando en el tema. Gracias. Hola Cintia. Hola Sandra. Hola. Hola, ¿qué Bueno, tal? excelente, ¿qué puedo decir? No hay palabras, divina aparte, súper explicativa. No, Cintia, te quería consultar, a partir de todos estos eventos, ¿se trabaja también en forma asociada con los geólogos, con los eventos evolutivos, geológicos? Digamos, porque muchas de estas cosas, porque a veces uno se pregunta, ¿sí? En la historia evolutiva de la Tierra han ocurrido eventos geológicos que llevaron a la desaparición de especies, por ejemplo, ¿sí? ¿Esto se puede asociar con esos eventos geológicos? ¿Estamos camino a que ocurra algún evento geológico que lleve, por ejemplo, a la desaparición otra vez, geológicamente hablando? Sí, a ver, vamos a ver. Como el título dice, era eventos extremos meteorológicos, pero acuérdense que muchas veces dije que hay una variabilidad natural, y la variabilidad natural enfoca todo, es decir, eventos geológicos, bueno, fíjense lo que está pasando actualmente con la explosión del volcán ahí en La Palma, o sea, desde ya que la variabilidad natural también causa, y justamente una de las consecuencias es que cambia el clima del planeta. O sea, si hay ese tipo de fenómenos naturales, como son las erupciones volcánicas, sin ninguna duda cambia el clima del planeta. Yo no lo quise poner acá, porque realmente no quiero que la gente que me escucha y me sigue siempre pone las mismas figuras, pero por ejemplo, cada vez que hubo una erupción volcánica importante, se observó en el clima del planeta a los 2 años una reducción de la temperatura, pero muy importante, pero importantísima. O sea que sí, y además les digo otra cosa, que es lo que, bueno, a mí acá estamos hablando fenómenos extremos, que bueno, la erupción de un volcán no es, si bien sucede en un determinado momento, después se ven las consecuencias varias veces. Pero, por ejemplo, y me puse re contenta porque siempre trato de ver que la parte meteorológica está, yo creo que es interdisciplinaria y tenemos que interactuar con todas las disciplinas. Por ejemplo, hay un trabajo que se publicó hace muchísimos años en un testigo, fíjense lo que le estoy diciendo, a raíz de que estaba con la doctora Diana Cuadrado, ¿no? Con las matas microbianas y etcétera, y con Perillo, ¿no es cierto?, que toma los testigos y se observan determinadas especies en determinados momentos en el testigo. Bueno, se demostró, porque en Inglaterra tienen una larga serie de tiempo de testigos tomados, ¿no es cierto?, en varios lugares, y observaron que cuando había habido mucha precipitación durante un periodo largo de tiempo, que obviamente eso fue un evento extremo, observaron justamente especies, ¿no es cierto?, determinadas especies ocasionadas por un fenómeno meteorológico. Así que, para hacerte la corta, es fundamental que se trabaje en forma interdisciplinaria para realmente comprender todos los efectos de lo que está pasando. Es fundamental. Y sí, gracias, no nos olvidemos de la variabilidad natural, ¿sí? Ok, lo que pasa es que todo lo que pase lo vamos a observar en la atmósfera. Entonces, de alguna manera, bueno, tenemos mucho para estudiar. ¿Puedo mencionar algo? Sí. No, acerca de esta pregunta de Sandra. Porque justamente hace un mes, más o menos, una colega de física me consultó sobre este tema de los volcanes, y a pesar de que, por supuesto, como dijiste, un evento volcánico importante, como fue, qué sé yo, Krakatoa, a principios del siglo XX, puede provocar un cambio de la temperatura, sobre todo importante, durante un tiempo relativamente corto. Estuve buscando unas curvas que ya publicó también, creo que NASA, sobre cuánto incide la erupción volcánica, pero a largo plazo, digamos, en los últimos 50, 60 años, en el contenido de dióxido en la atmósfera comparado con el antropogénico. Y la realidad, después, en algún momento, si querés, te puedo pasar esa curva, es insignificante. O sea, cuando uno compara, más allá de que hay permanentemente una entrega de
dióxido por parte de los volcanes, comparado con la emisión natural, no natural, digamos, la emisión propia de antropogénica, es impresionante la diferencia. O sea, es casi nada lo que hacen en promedio durante, no sé, 40, 50 años los volcanes. Puede hacer algo en un evento pequeño, pero a la larga sigue siendo, el gran problema sigue siendo la emisión antropogénica. El doctor Vallegrande, perdón, estaba no, nada más que eso, y para que eso afecte geológicamente, o sea, que el planeta recupere ese cambio, precisás 100.000 años en promedio, cosa para la cual muchas especies no van a tener tiempo, incluyo entre esas especies a nosotros. Pero ahí estamos hablando de cambio climático, que no es exacto. lo mismo. No es nada que ver con eventos extremos. Nada que ver. No, yo voy a la pregunta que hizo Sandra respecto a como evento extremo, un volcán puede ser, sí, tranquilamente, pero no, porque a veces, si no, la gente puede creer, no es un problema de la emisión de los gases de invernadero, sino que son los volcanes. No, la realidad es que ese cambio de temperatura que está mostrando Cintia de 1 grado no es debido a los volcanes, no hay que confundirse con eso, porque si no parecería que no pasa nada, ¿no? Que todo se va a arreglar pronto. No, eso no se va a arreglar, si no tomamos medidas. Perdón que me metí, pero ese tema... Muchas gracias, Elvio. No, está bueno, Elvio, está bueno, gracias. Javier pidió la manito, yo no miro mucho. Javier quería hablar. Sí. Adelante, Javier, te escuchamos. Adelante. Como siempre, muy interesante y muy bien presentado. Cintia, maravilloso, tenés la magia de la atracción en tus temas profesionales, siempre uno queda atrapado. Pero la pregunta que me parece interesante compartir con todo el auditorio es cómo este proceso de análisis meticuloso de eventos extremos y de seguimiento que vos bien planteás, cómo se acompaña con la gestión costera integrada de tu zona, cómo la comunidad acompaña estos temas tan sensibles y cómo actúa, porque vos hablaste de resiliencia y ahí la parte trasciende lo científico para entrar en la gestión cotidiana, sin entrar en lo político, sino simplemente cómo es el buffer de un proceso científico a la actividad cotidiana de la gestión costera. Bueno, a ver, eso depende, y tengo que decirlo tal cual, la verdad, por experiencia, de los propios investigadores, digamos, los que estamos trabajando en el tema y conocemos lo que va a pasar por estos eventos o lo que está pasando actualmente, creo que en este momento y después de todos estos años que estuve trabajando en el tema, es que nosotros nos acerquemos a los tomadores de decisión. De hecho, lo hemos hecho con 2 programas que tuvimos, proyectos internacionales, nos hemos acercado, a veces no nos han escuchado, pero cuando uno es persistente, nos escuchan, ¿no? Y hacen algo. Por ejemplo, en este momento la doctora Bustos, que la mencioné en la charla, está en un proyecto que se llama Pro Playas, donde, bueno, nosotros formamos parte, la doctora Guamantinco, que estuvo ahí escuchando, también forma parte de Pro Playas, y por ejemplo estamos, o la doctora Bustos está trabajando justamente en cómo hacemos la limpieza de las playas, cómo podemos proteger las playas, y nos llevó años, Javier. La verdad, por ejemplo, acá en Pehuenco hay una erosión costera muy importante, ¿no es cierto?, por decisiones que no se tomaron correctamente en su momento, y te puedo asegurar que llevó más de 10 años, no sé si no me quedo corto, en tratar de que los tomadores de decisiones hagan algo, hagan lo que mejor se puede hacer para proteger las playas. Y sí, yo hablé justamente, puse esa última parte para que los científicos de alguna manera nos acerquemos a la comunidad. Y a veces si la comunidad está interesada en el tema, puede acercarse a los científicos o pedirle a los tomadores de decisión para que los tomadores de decisión se acerquen a nosotros. Creo que es un trabajo, o sea, que no es de una persona en particular ni nada, o sea, la comunidad también tiene que estar involucrada y meterse. Perdón lo coloquial de mi palabra. Si la comunidad no lo hace es porque no le interesa, pero si la comunidad lo hace, yo creo que se puede lograr que nos escuchen.
En nuestro caso nos llevó años, pero te puedo asegurar que si venís a Pehuen, en Pehuenco vas a ver un montón de, y tengo que mencionar al doctor Perillo, por supuesto, un montón de big bags, los llamamos, porque están llenos de arena. En el peor de los casos, que haya una gran tormenta, rompe la bolsa, pero sale arena, no con piedras o rocas, etcétera, que lo único que hacen es incrementar la erosión. O sea, es todo un tema para hablar y es un tema diferente. Gracias. Cintia, Natalia te volvió a hacer otra pregunta, Natalia Labia. Dice, además de eventos extremos, ¿estudian la variación del nivel del mar en el mar argentino? Se estudió, o sea, el nivel del mar actualmente se está analizando y puede entrar al Servicio Meteorológico Nacional y sacar todos los días, inclusive con modelos numéricos, ¿no es cierto?, se está analizando el nivel del mar actualmente. Pero en nuestro país, estamos hablando hace muchos años, cuando el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático elaboró unas predicciones muy importantes del ascenso del nivel del mar, de más de 1 metro, en la República Argentina, la zona más afectada por la parte de las costas, ¿no es cierto?, era la provincia de Buenos Aires, sigue siendo la provincia de Buenos Aires, y no se estudió, por ejemplo, en la zona de la Patagonia, porque como hay más acantilados, tenemos otro tipo de playas, no con tanta arena, etcétera, pero se estudió la provincia de Buenos Aires. Ahí estuvo trabajando el Servicio de Hidrografía Naval, ¿no es cierto?, en Mar del Plata, ¿no es cierto?, el Centro de Geología de Costas, la Universidad de Mar del Plata, y en nuestro caso, el Instituto Argentino de Oceanografía, estudiamos los 3 centros en particular, qué era lo que podía llegar a pasar si el nivel del mar aumentara 1 metro, como había dicho el IPCC en su momento, o más de 1 metro, y eso se dio al Ministerio de Relaciones Exteriores, y fue la contribución que hizo la República Argentina para ver qué era lo que pasaba, o cuáles serían las zonas que se inundarían, ¿no es cierto?, ante 3 posibilidades de aumento del nivel del mar. Pero no se hizo en la Patagonia, pero vuelvo a repetirte, hay trabajos que se están realizando y podés consultar trabajos publicados, tal vez Elvio pueda, no sé si conoce, pero yo vi varios, que si vos me escribís te puedo mandar, pero es modelo numérico. En cuanto a datos reales, con mediciones, etcétera, se hizo en la provincia de Buenos Aires, y también si te interesa te lo puedo dar, pero está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cintia, muchísimas gracias por la presentación. Hemos recibido un montón de comentarios, felicitaciones. Ay, gracias a ustedes por escucharme a esta hora de la mañana, realmente sobre los eventos extremos. Traté de hacerlo para toda la comunidad, ¿sí? O sea, se puede ir más profundo y pido disculpas por el inglés, pero se puede ir más profundo para el que esté interesado que me escriba. Pero traté de que en general la gente que no está trabajando en este tema tenga una idea más o menos aproximada de cómo se encara el estudio de esto. Bueno, muchas gracias a todos. No, gracias a vos, Cintia. Y bueno, entonces los esperamos en la próxima charla que la va a dar el doctor Elvio Palma el 26 de octubre. Así que los esperamos nuevamente y bueno, muchas gracias por estar presentes y bueno, síganos en las redes sociales que ahí van a tener novedades sobre el instituto y nuestras actividades.